Familia, ¿qué pasa? Aquí estamos de nuevo. Hoy toca el vídeo del caderazo. Espero que hayáis visto el vídeo de la altura de la cadera que hablamos la semana pasada. Y si no, pues lo dejo por aquí arriba donde salga o abajo para que lo podáis ver, porque es necesario, entre comillas, o por lo menos va a aportar más para que aprendamos ahora cómo hacer el caderazo correctamente. Porque de nada sirve aprender este gesto técnico si no sabemos dónde poner bien la cadera. Así que lo primero que vamos a ver es qué es el caderazo y por qué debemos o por qué no realizar el caderazo. Tú dirás. Pues bueno, básicamente, caderazo, ¿qué es? ¿De dónde viene? Lo primero, ¿viene de peso muerto? Ni siquiera yo me pongo por allí, ya está. Vale. O sea, al final, el caderazo viene de que en el peso muerto no hay una fase excéntrica previa. No es como en la sentadilla o la banca, que cogemos y bajamos la barra y pues dentro de lo que cabe, pues acumulamos más tensión y podemos coger y ejecutar un poquito. Una forma de salir más fácil, con más velocidad, ya no con más velocidad, sino con menos esfuerzo de lo que haríamos si empezamos desde muerto. Es decir, desde sin hacer nada. O sea, básicamente el fenómeno fisiológico que se le acaba atribuyendo al caderazo es el ciclo de acortamiento-estiramiento. Es decir, nuestro músculo se estira y se contrae rápidamente y de esa forma acumula como cierta energía elástica que nos permite pues tener más explosividad en el propio movimiento. Venir con inercia, darle más movimiento. Efectivamente. Venir con más ganas a darle caña. Y aunque no sea la explicación más científica, la científica ayuda, ya está, quédate con eso. Se ha entendido. Nosotros tendemos para contraer más rápido y ya está. Vale. Entonces, antes de empezar a cómo hacer el caderazo, para ver vuestro perfil o no, vamos a distinguir entre cuándo viene bien hacerlo o cuándo no viene bien. Entonces, vamos a ver primero cuándo no debemos de hacer caderazo o qué tipo de atletas no se van a beneficiar o en qué ocasiones no. Antes de que pasemos a cómo se hace. Lo primero va a ser si nuestro atleta es una persona con bajo control motor, es decir, es un pato mareado, no sabe ni dónde tiene la oreja. Atletas muy principiantes, que no sepan prácticamente ni otro caso. 3 detalles técnicos en condiciones del peso muerto. No, lo que digo, no tienen propiciación ninguno. Olvidarse de coger y realizar un caderazo o tratar de generar un caderazo agresivo. Sí que podemos ir introduciéndolo poco a poco, de coger y hacerlo lentamente. Bueno, hay algunos que les sale intuitivamente, ¿eh? Sí. Yo he llevado gente que ha hecho de pronto una especie de cosa rara y digo, vamos a matizar esto porque Pero ¿sabes por qué? Tienen coja energía pero no saben cómo, ¿sabes? O sea, la cosa es de que realmente se ve mucho en el powerlifting de cuando una persona ha hecho más deportes en la vida o no. O cuando ha sido una persona activa físicamente de niño y se ve esa propiocepción, esa coordinación y en estos movimientos que a lo mejor requieren una excéntrica, o sea, en el peso muerto es el caderazo. En la sentadilla, el coger y buscar rebotar más rápido o hacer un gesto más agresivo, se nota mucho esa propiocepción, esa coordinación y al final es algo que pues cierta coordinación y cierta propiocepción vamos a necesitar para coger y hacerlo bien. Vale. O sea, es algo innegable. Ya sabemos que si eres principiante a nivel de saber cómo hacer el movimiento y no tienes ni idea de cuando termina el levantamiento qué coño has hecho, no es tu caso ahora que empiezas a incluirlo porque tienes cosas más importantes. Entonces, en el caso de que tengamos una persona con malas palancas, sí que tendremos que hacer ciertos matices o hilar un poco más fino con qué tipo de caderazo vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. No va a poder ser igual de explosivo que una persona que tenga muy buenas palancas. Es decir, muy buenas palancas, vamos a entender que es una persona con un fémur muy corto, una persona muy vertical, una persona con unos brazos muy largos, todo ese tipo. Una persona muy horizontal que tenga la cadera muy alta, probablemente a lo mejor el tratar de meter la cadera más o el tratar de hacer un caderazo más agresivo acabe desplazando la barra hacia adelante. Claro, al final aquí vamos a entrar también en el tipo de caderazo que veremos porque habrá varios tipos y dependiendo de cómo sea nuestra dinámica de movimiento, nuestras proporciones, etcétera, vamos a necesitar ajustar ese caderazo a nosotros mismos, incluirlo o no, como decimos. Y al final también de nuestra propia movilidad. Muchas veces no debemos de incluirlo cuando, por ejemplo, le metemos por esa explosividad, que lo vemos muchísimo hasta en atletas súper experimentados. Es sorprendente que todavía pase, que le damos con las tibias, la barra se despega, va hacia adelante y como vimos en el vídeo anterior, más brazo de palanca. Entonces, ese brazo de palanca multiplica la carga, realmente el esfuerzo que tenemos que hacer, ese trabajo, y no podemos levantarla bien, no bloqueamos,
flexionamos más la espalda, posición desfavorable, podemos fallar por el agarre incluso por esos pequeños fallos. O sea, al final, incluso el agarre puede ser el menor de nuestros problemas y estar fallando por agarre. Entonces el caderazo no solo se tiene que hacer 100% súper explosivo y súper grande para coger energía. Hay muchos tipos de caderazo, incluso un caderazo puede ser bajar lentamente la cadera y colocar la posición. Entonces, si vosotros pasa que por darle mucha explosividad la echáis para adelante, no debéis hacerlo o os viene bien modificarlo. Y aunque en el caso ese de que bajemos la cadera lentamente, no cumplamos ese fenómeno fisiológico del ciclo de acortamiento, de tanta energía, porque no es al final un movimiento explosivo, va a ser indiferente. Es decir, vamos a llegar en una posición un poco más favorable, vamos a llegar con más tensión, vamos a poder aplicar mejor fuerza. Que al final es lo que se trata. No se trata de cumplir a la perfección de que sea un movimiento súper explosivo y que se cumpla perfectamente eso. Al final, caderazo como tal, eliminarlo, también realmente sería prácticamente una variante, porque siempre cada atleta en parte hace un caderazo, ¿no? Un acercamiento a esa barra. Entonces, no realizarlo de verdad sería colocarte, ponerte, esperarte un segundo y decir, venga, ahora aplico fuerza, ¿vale? Para que también entendamos que el caderazo no es solo lo que se ha dicho, se nos ha vendido de ra a la barra y que vaya a salir disparada, porque hay muchos caderazos. Efectivamente. Si quieres, pasamos ahora a los tipos de caderazo. Vale. Pues si quieres, venga, sí, porque vamos a hablar de cómo hacer el caderazo, entonces hablamos con los tipos de caderazo y así lo entendemos, para no hablar de un caderazo general y tal. Vale. Pues lo primero, el caderazo más común, el que diría que la mayoría de personas tendrían que coger y hacerlo. Caderazo de revista, chicos. Efectivamente. El que sí o sí vamos a verlo. Es un caderazo corto. ¿Y por qué es el más común y debe de ser el que más se hace? Porque la mayoría de la gente no tiene la suficiente movilidad como para llegar. ¿Y el más recomendable? Llegar aquí y hacer así. Es que podéis perder mucho la neutralidad la de posición. La espalda baja y la posición y todo, como hemos dicho. O sea, al final, en el caderazo van a tener que cumplirse unas premisas. La primera de ellas va a tener que ser que el ángulo de la cadera vaya a ser igual durante todo el movimiento. Y vas a decir, vale, ¿y esto cómo es? Realmente el caderazo viene de la flexoextensión de la rodilla. Es decir, es lo único que se extiende y lo que vuelve a su posición. La cadera se queda en el punto. Segunda premisa, el caderazo no puede implicar una pérdida de la posición. Si perdemos nuestra posición, al final estamos siendo menos eficientes porque llegamos abajo, tenemos que recolocar la posición y tenemos que volver a generar la tensión que hemos perdido. Entonces, al final, esas dos premisas son fundamentales para un buen caderazo. Y precisamente por esto es por lo que digo que hay que coger y hay que hacer un caderazo corto. O corto, entendiendo un caderazo corto como este pequeño gesto. Que ya de por sí es grande el que acaba de hacer. Lo que pasa es que se cree que el caderazo largo es tener la cadera aquí. Es precisamente y bajar. Claro. Llegar aquí, pum. Una cosa es un caderazo y otra cosa es la noria, ¿no? O el barco vikingo de la feria con lo que es la cadera. Entonces, claro, tenemos que entender que ya hay caderazos, creo que, vamos, el Poche, creo que hace... Efectivamente. Ese impulso no pierde posición, es óptimo. Entonces, como, bueno, te sigo. Es decir, nada, el que acaba de hacer ya de por sí, te lo ha exagerado para el vídeo. Claro. Ese pequeño gestito, listo. Es coger un impulso. Muchas veces, por coger más impulso de la cuenta, que es un error de los que vamos a ver por meternos ya aquí por medio, lo que pasa es que la cadera vuelve para arriba, porque no sois capaces de apretar bien y hacéis como lo típico de venir aquí y cuando subís, y para arriba otra vez. O le metes un tibiazo a la barra o cambias la posición. Entonces, al final, nuestra posición es ligeramente separada de la barra, para la dorsiflexión, del propio tobillo, de nuestra posición de inicio, nosotros llegamos y nuestro caderazo corto. Nosotros cogemos, tensamos, pum. Yo un consejo que le suelo dar a los chavales que llevo eso es que primero alcancen, como decimos, la posición donde son tensos y una vez ahí, hace el caderazo. Lo que tú no puedes pretender es coger la barra de la forma que crees y a partir de ahí hacer el caderazo para empezar. Sino primero, posición de inicio, caderazo y empieza. No setup raro, un caderazo mientras vas buscando la neutralidad y acércala y luego ya tiras. Al final, o sea, ya lo he dicho, pero la gente que se va a beneficiar más de este caderazo es la mayoría de la gente. La mayoría de la gente entendiéndolo como variables antropométricas normales, es decir, el típico cuerpo promedio de que es la mayoría de la gente. Quiero hacer mi primer caderazo y quiero incluirlo. Posición de inicio, cortito y empiezo a sacarle cada vez más rendimiento. Ya está. Luego ya vamos metiendo variantes, vamos viendo cómo lo podemos hilar más fino, pero lo primero, lo básico es esto. Claro. Luego vamos a tener a lo mejor atletas ligeros, gente con brazos muy largos, es que sobre todo son atletas muy ligeros y bajitos.
que vamos a poder coger y van a poder hacer ese caderazo completo. Y a lo mejor atletas también más fuertes en lo que viene siendo el tirón, con ese, a lo mejor... Yo diría que sobre todo... A lo mejor los en del tirón son los que hacen muchas veces más ese... Porque como son menos técnicos, ¿no? Por así decirlo, por englobar un poco. Te estoy hablando en extremos. A lo mejor le meten más ese golpe. No es que sea óptimo, sino que es lo que suele... O sea, al final tú estás hablando de explosividad, que dentro de lo que cabe en un caderazo corto también podemos coger y darle bastante explosividad, pero la cosa es, yo a lo que me refiero ahora mismo es en cuanto al rango de movimiento. Ah, de lo que es distancia, dices, ¿no? Efectivamente. Nosotros vamos a coger y este caderazo completo, o sea, total, o llamarlo como queráis, van a ser atletas muy ligeros precisamente porque tienen buena movilidad y tienen y probablemente tengan buenas palancas. Si tienen unos brazos muy cortos, sí que probablemente pues no van a tener buenas palancas y no van a poder realizarlo. Entonces estas personas van a poder coger, van a poder llegar aquí, van a poder extender totalmente las rodillas, llevar la cadera arriba y no van a perder la posición del propio torso. Porque sí que hay mucha gente que dice, vale, yo voy a coger y voy a hacer ese caderazo. Pero eso ya es algo más técnico, ¿no? Más especializado. Sí, pero pasa eso. Me da la movilidad, yo puedo coger, puedo llegar aquí, puedo subir y de repente, pum. De repente, de esta posición, de estar aquí, pum. ¡Hala! De repente, toda la neutralidad de la espalda a tomar por culo. Ahora cogemos, llega, y además esa gente llega abajo, o sea, pasa de aquí y hacen así, pum, y lo vuelven a poner bien. Como, tío, no ha generado nada de tensión. Claro, durante el caderazo, muy importante, no flexo extender, no cambiar esa posición de la espalda baja. Es que dejamos de ser eficientes, dejamos de transmitir bien la fuerza. O sea, nosotros tenemos que pensar de que realmente en el caderazo, una vez que estamos empezando ya a coger y bajar la cadera, es decir, en este gesto no tanto, aquí estamos generando ya la tensión, pero en este gesto, en esta parte de aquí, nosotros ya estamos empujando el suelo, nosotros ya estamos ejerciendo fuerza ahí. No es ahí, llegamos a este punto, es decir, pum, esta pequeña pausa aquí y ya ahí empezamos, ¿sabes? Para aclararlo bien, no es esto. El caderazo no es acercar la cadera a la barra de cualquier forma. El caderazo es, dentro de tus palancas y de tu posición de inicio, repartiéndolo todo, simplemente generar un movimiento basculante para que puedas coger velocidad. Que realmente en ese movimiento tú estás generando ya tensión para ponerte en una posición favorable. No te pones en la posición favorable y coges y ejerces la fuerza. Porque entonces lo que has hecho no vale para nada. Es lo mismo que tú coger, llegar, pum, ponerte aquí y ejercer la fuerza. Es exactamente lo mismo, porque adoptas la misma posición. Entonces al final tenemos que pensar en eso. Nosotros cuando estamos bajando la cadera, nosotros ya estamos cogiendo y ejerciendo fuerza contra el suelo con las piernas. Claro. Además, si hacéis un buen slack, ¿no? Que al final esa combinación entre tirar un poco y empujar no es solo tirar, retraer o incluso flexionar los codos. Cuando tú te vas metiendo en el caderazo, si lo hiciésemos a cámara lenta, que lo puedes hacer en un calentamiento para ir comprobando, como dice Marco, os vais a notar como si estáis aquí y os vais acercando, no soy eficiente, se levanta la barra o incluso aquí ya decís, ostras, es que me noto tenso arriba, brazos largos, empujando bien el suelo, ahí sí. Entonces vais a encontrar también esa buena, ¿no? Donde sois eficientes en la parte del caderazo, porque mucha gente también creo que le mete el caderazo y por meterle el caderazo hay muchos que se pasan, pero otros que se quedan cortos. De que directamente a lo mejor se quedan con la cadera arriba vendida y es como... Es exactamente el mismo error, de hecho. O sea, el mismo error de que la gente coge, sale de aquí, hace el caderazo y se queda así, que el mismo error que coge la gente y le llega aquí y hace pum. Básicamente. O sea, el error es de que te has colocado mal. Entonces, ni podéis echarla hacia adelante, ni podéis modificar vuestra posición durante ese caderazo. Porque un error súper grave, aparte, es, sobre todo, bueno, en verdad en el sumo también se ve, pero en convencionales, cuando estamos así, intentamos acercar las caderas y se produce, ¿no?, esa flexión de las lumbares, esa retroversión pélvica, y ya empezamos así, que luego ya no podemos bloquear. O sea, ese error de perder la posición más visual, pues quería que lo viese ahí un poco. Y al final nosotros nos vamos a colocar ligeramente separados de la barra, no pegados del todo, para que en el caderazo ni le metamos un tibiazo, ni cojamos y nos quedemos demasiado atrás. Hay gente que trata de coger y meter la rodilla, dice, vale, así estoy bien, así estoy vertical, así estoy guay. ¿Qué es lo que pasa? Que va a ejercer la fuerza, hacer caderazo, pum. De repente tiene casi un palo de la barra separada. Porque no hemos cogido una buena posición de inicio. Efectivamente, es lo del vídeo anterior. Es precisamente eso, porque la posición de inicio va a determinar el resto del movimiento. Por eso es importante.
Y con el caderazo pueden agravarse un poquito más los errores si lo hacemos mal. Claro, es que si no tenéis ni siquiera una buena posición de inicio, si no sabéis dónde sois eficientes, es que es imposible que luego aplicáis bien el caderazo, porque si no lo que simplemente vais es a querer coger más energía, pero de una dinámica peor, de una técnica peor, y al final que os vais a joder es, pues a lo mejor no el despegue, pero os jodéis el bloqueo, la mitad del recorrido, sobrecargas por flexión, etcétera, porque siempre todo se lleva a más brazo de palanca, más presión en la lumbar, peor, más tenés que desenroscar la espalda. Al final son errores que a nivel de rendimiento no son muy... Efectivamente. Y luego pues tenemos el otro tipo de caderazo, que yo incluso le llamo el falso caderazo, que es que realmente vamos a generar tensión desde la posición de inicio, o vamos a buscar ponernos en un punto más favorable. Este falso caderazo, que yo le llamo, básicamente son para atletas que suelen tener malas palancas, o que les acaba costando mucho esa bisagra de cadera, meterse abajo, suele beneficiarles bastante. Y por suerte, por desgracia, tengo bastantes atletas con malas palancas y que dentro de lo que cabe, pues es algo que he acabado viendo mucho, he acabado desarrollando mucho y prestándole mucha atención. Puede ser también esto, a lo mejor para quien no lo tenga muy interiorizado, para los principiantes les puede servir también. Efectivamente. Y de hecho es un gesto que incluso se puso en parte de moda, que es como se puso de moda como a la manera de apretarse, de como hacer un slack pull, apretar la espalda, pero que realmente pues es como una vez más se entendieron mal las cosas y se hizo cada uno pues lo que les al fin y al cabo en redes cuando se explican las cosas muchas veces, sobre todo en Instagram, las tenemos que explicar en 15-20 segundos, mucha gente modifica en cierta medida para llevarlo un poco más al extremo, para que sea algo más de llamada a la atención y todos esos mensajes al fin y al cabo pues, lo estamos explicando ahora en un vídeo de 30-20 minutos para que podáis entender un gesto técnico, no es posible explicarlo en 15 segundos y por eso se confunde siempre. O que simplemente tratan de imitar a lo mejor a un atleta alto, top, avanzado, decimos una barbaridad, pues va a imitar. Básicamente, este caderazo, nosotros llegamos aquí, nosotros llegamos a nuestro punto y es como si yo voy a fingir como que tengo la cadera mucho más alta de lo normal y desde este punto, pues básicamente vamos a tratar de llevar la cadera a nuestro punto eficiente, pero generando esa tensión. Es decir, no vamos a hacer una extensión o vamos a hacer una extensión muy corta de que realmente nos va a permitir de coger y generar esa tensión, de colocarnos, hacer tensar nuestra barra y realmente en ese momento estar metiendo ya la fuerza de los pies, la fuerza de las piernas. Es decir, nosotros vamos a llegar, tenemos esta posición, nosotros vamos a coger, pum, pum, pum. Básicamente un caderazo que muchos no lo vais a entender como un caderazo porque es una forma de encontrar esa posición de inicio, pero no deja de ser un caderazo, una colocación, pero muy lento y muy corto simplemente. Que es como debéis de empezar. Generar esa tensión. Yo por eso le llamo un falso caderazo. No es un caderazo de una flexo-extensión, pero realmente el punto que queremos teniendo el caderazo como un movimiento que nos acabe ayudando a generar tensión y ser más eficiente, lo cumple. Por eso sería como el más recomendable, por si tenéis que empezar a hacer el caderazo o resetearlo, empezaseis por aquí, porque al final es muy cortito, muy lento, os va a ayudar mucho a que seáis conscientes sobre el movimiento y entendáis dónde estáis todo el rato. Y luego ya a partir de ahí, pues, oye, que quiero darle un poquito más rápido, pues vale, pero ya vas por ciertas etapas, o creo que si empiezo desde arriba un poco, tal, que se podría ya... Pero bueno, eso ya sería ir metiéndose más en profundidad. O sea, al final la razón por la que se acaba utilizando mucho en esas personas que son más... tienen peores palancas, es de que al final tienen una cadera a lo mejor más alta, tienen un torso más largo, unos brazos más cortos, tienen una posición mucho más horizontal. Entonces, desde esta posición, por mucho que tú cojas y extiendas y extienda las rodillas, a lo mejor pierdes la posición, a lo mejor no terminas realmente de sacarle partido. Entonces, tú al final vas a buscar generar una abducción de cadera, tratar de estar mejor abajo y poder ejercer mejor la fuerza. Y te va a dar igual, o sea, ya de por sí tienes malas palancas en el peso muerto, tu peso muerto va a ser malo, porque vas a tener malas palancas, vas a estar horizontal, entonces tú al final lo que buscas es ejercer bien la fuerza. Bueno, tampoco... Y te da igual tener un gesto explosivo que te lleve la cadera a la luna o no. Tampoco quiero que entendáis malas palancas por tener el fémur largo, porque realmente los que tienen el fémur largo, no sé que seáis bracicortos, suelen ser los más, bueno, no especialistas, suelen ser malos de brazos largos, pero que un fémur largo es un tronco corto y es menos palanca. Entonces, al final, las palancas, o sea, un hueso no va a determinar únicamente las palancas, sino que van a ser las proporciones de varios.
que lo vamos a decir rápido, los de malas palancas, pero que no quiero que os sirva como excusa nunca, sino que simplemente es más larga, más corta, y para que nos entendamos más la palanca, como necesitamos más extensión de cadera, más difícil encontrar esa posición de inicio, y por lo tanto, pues que apliquemos estos consejos porque os va a servir más, ¿vale? Pero que no lo uséis nunca como excusa, son unos cabrones. Efectivamente, unas personas con malas palancas pueden tener perfectamente grandes movimientos. Evidentemente, vamos, y bueno... Tendrán que trabajar más, pero... Ya no sé, por ejemplo, en peso muerto como tal, bueno, pero en banca... Kaiko tiene unos brazos de un T-Rex, tiene 350 de peso muerto. ¿Tiene brazos cortos? Sí, tiene 250 de banca. Es un Tamagotchi, Kaiko. Pero yo creo que él tiene el efecto de, si no me equivoco ahora, como de brazos largos en su proporción. No sé si bloquea por aquí, pero brazos cortos absolutos, ¿no? ¿No? No me estoy acordando yo mucho, pero yo creo que bloquea por aquí. Pero es que él tiene el fémur corto, eso es lo que le ayuda, creo yo. Al peso muerto. Porque yo creo que tiene un convencional y sale como creo que al final, rapidito. Creo que al final Kaiko lo que pasa es que tiene un trabajo de masa muscular y de fuerza increíble, y eso es lo que yo creo que tiene le salva. Vamos, ese hace lo que no te gusta. Hace esas cosas, tío. Es muy gracioso. ¿Tienes más cosas que quiero decir? Vale, pues yo tengo aquí apuntado, sí, cómo no realizarlo son los errores, cómo hacerlo, más o menos creo que se ha quedado claro, los errores al hacerlo, los errores al final, al tratar de los... Sí que hablaba a lo mejor de las pull y demás. Yo lo único que quiero, lo único que me queda es como decir cómo deben de coordinarlo con el slack pull, porque creo que mucha gente no realiza el slack pull y ya está metiendo el caderazo y luego se encuentra con la tensión de golpe. Y a lo mejor luego pues decir, aunque sea un poco raro, pero mira, para el convencional, sumo, tirado un poquito por aquí, pero yo creo que ya lo hemos dicho de forma general, aunque sea. Pero no, pero sí que... El slack pull, y si quieres dar un tipo de recomendación rápida por hacer un inciso, yo creo que va guay. Vale, pues en el tema del slack pull, el primero que voy a tratar es precisamente, que me lo ha dicho antes de que le parecía un error, pues va a ser el no hacer el slack pull. Efectivamente. Y esto va a ser algo que sobre todo vamos a poder verlo en gente con pero que muy buenas palancas y atletas pero que muy avanzados. Y es la típica de persona que tú lo ves que llega a un convencional, llega, se pone aquí, se clava, de repente te coge, te hace el caderazo y te llega ya, ¡pum! Y te mete de repente un caderazo súper agresivo, sin slack pull ni nada, y llega y ¡pum! Te llega y te bloquea. ¿Por qué? Porque tiene muy buenas palancas. De hecho, podríamos hablar de que ciertamente en algunas épocas a lo mejor son como de meterle el tirón, que tú ves que dices tú, se lo están llevando para arriba a la barra. Precisamente Poche, puedes poner a lo mejor un vídeo de alguno de sus vídeos de peso muerto, muchas veces lo ha llegado a hacer en su convencional, o antes sí que lo hacía muchísimo más, directamente sin ninguna tensión. Él llegaba, pum, se colocaba, generaba, se ponía así además, cogía desde aquí y hacía pum, y sin ninguna tensión ni nada, cogía y te lo tiraba. Y eso suele ser también atletas con mejores palancas o más fuertes de cadena posterior que aguantan ese tirón. Lo que he dicho, atletas con muy buenas palancas y precisamente pero que muy avanzados, o que tienen, o sea, son atletas muy avanzados en el peso muerto. O sea, tienen esa fuerza para no perder la cadera, ¿no? También, ¿no? Tienen esa capacidad de poder hacerlo. O sea, el porcentaje de población que puede hacerlo es ínfimo. Entonces, la mayoría no vamos a hacer. Que podáis hacerlo perdiendo todo, ¿no? Pero hablamos de hacerlo. O sea, la mayoría de mortales no va a poder hacerlo. Entonces, la mayoría de mortales van a estar principalmente, como lo llamo yo, en los dos tipos. El uno es el hacer el slack pull antes de hacer el caderazo, y otro es hacerlo en el propio gesto del caderazo. Es decir, la persona que coge y lo hace antes del caderazo suele ser además personas con un poco malas palancas, un poco a lo mejor personas muy grandes, a 120, menos 120, retacos bastante rellenos, que los vemos además sobre todo mucho en los convencionales, de que al final esa posición de inicio abajo le cuesta mucho. Entonces, lo que acaban haciendo es cogen, agarran, aquí tensan y entonces ¡pum! Y hacen ese gesto. Claro, al final, cuanto más tengan que empujar el suelo, ¿no? O peores palancas y necesiten más equilibrarte con la barra, más tensión va a necesitar, ¿no? Para quedarte... O sea, yo al final hablaría de que necesitan generar mayor tensión para tratar de tener una posición más favorable, porque precisamente esas personas parten de una posición muy, muy desfavorable. Entonces, tratan de hacer eso para tratar de estar un poquito mejor. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Porque a lo mejor para la mayoría de gente, no, o sea, que no tiene, o sea, la gente que no tiene esa
proporciones, esas palancas, a lo mejor no es tan recomendable o no se terminan de encontrar tan cómodos, precisamente porque le quitan un poco de explosividad. Es decir, al final es como cargas el movimiento. Al final, a lo mejor mucha gente coge, llega, se coloca y en el momento en el que coge y va a hacer el propio movimiento, va a coger y va a hacer el caderazo, coge y ahí ya justo te tensa. Cuando está buscando esa extensión de las rodillas, cuando coge, te tensa justo en ese momento y llega abajo ya totalmente tensado. Eso me sale ya a mí solo. Efectivamente, hay mucha gente que le sale solo y que incluso es que se nota mucho mejor. Yo es que siento que cuanto más tenso, más estoy perdiendo energía. Es que al final es eso. Yo necesito tensar, será porque hago convencional, de chepado, pero yo necesito tensar vale, sé que la barra la tengo ahí, ¿sabes? Y ya voy para atrás y cuando me estoy yendo para atrás, ya es como que al subir un poquito la cadera se tensa, como tú dices, y la tira. Por lo menos eso a mí, yo no sé ya si será óptimo o no, pero no, o sea, es como me sale, es como no puedo estar media hora tensando. A lo mejor alguien que necesite encontrar ese carril o empujar lo que sea, necesita estar ahí, que a lo mejor no es lo óptimo tampoco, como hemos dicho, pasar media hora ahí abajo, pero ya dependiendo de cada uno va a necesitar tensar más, menos, todo ese tipo de cosas. Al final lo que digo, va a depender de las palancas favorables o desfavorables que tengamos para el propio peso muerto o ya no por las palancas, sino también por la movilidad. Si tenemos muy mala movilidad, sí que vamos a tener que generar más tensión para tratar de estar en una posición favorable. Pero si de por sí podemos tener una posición que sea buena, entonces a lo mejor sí que nos interesa más tener esa explosividad por estar más cómodo, darle pues eso, más velocidad al movimiento. A lo mejor podemos coger incluso a incurrir en algún otro error por tratar de generar más tensión. O sea, muchísima tensión no siempre es lo mejor. Es decir, hay que tener la tensión óptima. Claro. Hay que hilar fino. De hecho, en un sumo sí que se suele ver bastante de a lo mejor algunos atletas que cogen y te llegan y te ponen aquí, se ponen aquí y hacen, te quedan aquí, coge de repente te baja. Ahí precisamente es lo mismo que estar abajo, pierdes tensión. O sea, pierdes tensión en el propio movimiento y llegas abajo y no terminas de ejercer, porque precisamente esos mismos atletas son los que cogen, llegan en este gesto, cogen, pierden la posición por coger y querer tener la cadera alta y entonces llegan abajo y pum, recolocan y ya entonces generan la tensión para salir del propio movimiento. Muchas veces en esos sumos lo que se suele ver es de eso, de un movimiento que sea explosivo y que al final, pues en el propio caderazo es cuando cogen y tensan la barra. Básicamente, al fin y al cabo, creo que lo único que intentamos decir es que cuando hagamos el caderazo sea por y para del tipo que tú le saques rendimiento, que no sea para joderte de otra forma creyendo que le ibas a sacar más rendimiento. Y teniendo en cuenta pues todos esos aspectos, desde la altura de la cadera, tensar un poquito más la barra, no tensarla, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra comodidad en el propio movimiento, al final eso va a determinar el paso a paso que vamos a seguir en nuestro peso muerto. Palancas, movilidad, tensado, todo eso tenéis que hacer, como hemos dicho, vuestra fichita, entre comillas, o por lo menos mental, para ir cuadrando todo y que se haga una. Ir probando, ver realmente qué sensaciones tenemos, no solo probar en un solo día, también probar en varios días, porque a lo mejor, vale, hoy nos sentimos bien, pero a lo mejor mañana no. O con la carga, ¿no? Que sea más alta o más baja. ¿Tú crees que hay alguna diferencia entre si alguien empuja más el suelo, ¿no? Ese típico más pusher, o alguien que es más puller a la hora de hacer el caderazo? ¿O no hay ninguna diferencia entre puller-pusher a caderazo, estereotipándolo, me refiero? Eso de puller-caderazo más fuerte, explosivo, o pusher más corto y largo, ¿no? Pero más largo y más de empujar, por así decirlo, menos explosivo. Yo creo que eso al final... ¿O son simplemente cosas individuales? Han tratado de como querer hablar de... A ver, va a sonar como muy hate. Hablar de más o querer decir cosas que a lo mejor como... Sí, o encasillar las cosas a lo mejor, ¿no? Una persona puller, una persona que va a ser explosiva, va a estar generando tensión y va a estar cogiendo y empujando el suelo igual que un pusher. Que el pusher coge y carga más, o sea, el pusher y el puller, la diferencia viene en el slap pull, no en cómo empujar suelo. O sea, ¿qué gilipollez es esa de que a lo mejor una persona explosiva no está empujando el suelo cuando está bajando la cadera? O sea, sí, no es que a lo mejor no empujar el suelo, pero por ejemplo, yo empiezo con muy poca flexión de rodillas y mucha extensión de cadera, y hay alguien que empezará con mucha más flexión de rodillas y menos extensión de cadera, pues salir más vertical. Más que empujar o no empujar, sino qué reparto entre esa extensión y ese empuje va a tener el atleta. Entonces digo, a lo mejor dependiendo de eso... O sea, al final es que es como se dice
bueno, vale, soy pusher, hago un movimiento más lento, o sea, tensas un poco más la barra, ya está. O sea, el pusher y el puller, ambos están haciendo fuerza en el momento que estamos bajando el caderazo. Por ejemplo, De Panas no hace caderazo como tal, ¿no? En plan, empieza desde muerto y a un tío que es más puller que ese hombre y empuja el suelo aún así, aunque tenga menos flexión de rodilla. Es como querer poner etiquetas cuando a lo mejor, pues, tío, cada uno tiene su técnica en función de su palanca, va a tener que ejercer la fuerza de una forma u otra, va a tener que colocarse de una forma u otra y, yo qué sé, en ambos casos, o sea, la gente va a estar ejerciendo fuerza contra el suelo en el momento en el que está haciendo el caderazo. O sea, es que es algo innegable. Ambos van a estar cogiendo y traccionando la barra, a excepción del caso ese especial de que obtenemos una persona que coge y no genera nada de tensión. Jesucristo del peso muerto. Es que el resto de personas van a generar una tensión más o menos exagerada, que va a ser la... Yo sé que muchos entráis a estos vídeos como queriendo encontrar, que me pasa a mí con todos los vídeos que hago, como esa, no sé cómo decirte. Esa rutina a lo mejor, o esa... No, claro, pero esa descripción... Esa guía específica para un peso muerto pusher de cadera... Con el brazo así. Entonces, claro, no es... Es que todo se resume, aunque sea un poco feo, a unas preindicaciones, pero a prueba-error. Y a una comprobación práctica de que tú encuentres tu línea, al fin y al cabo. O sea, al final tenemos que tener en cuenta que son directrices, guías, que nos van a servir para coger, ir teniendo nuestro movimiento desde un punto hasta otro, una evolución de nuestra técnica para tratar de ser más eficiente y nosotros buscar esa eficiencia. No nos sirve de nada coger y para adoptar una posición que no somos eficientes, tratar de adoptar una técnica que no somos eficientes porque se ha puesto de moda, por cualquier cosa. O sea, al final, o querer llamarla de una forma o de otra. Eso es que da igual de cómo la llamemos. Al final nosotros queremos coger y realmente ser eficientes, ejercer bien la fuerza y poder levantar los máximos kilos posibles dentro de nuestras posibilidades. Y es que me va a dar igual llamarlo A, B o pusher o puller. Ni llevarlo todo al extremo, ni hace falta, como dice, ponerle el nombre, ni decir yo soy esto, hago esto. Porque es que al final vamos a tener miles de combinaciones porque no es ni blanco ni negro, son grises. Yo se lo comentaba hace poco en un vídeo con el tema de la programación. Por ejemplo, ahora que si ondulación doble, regresiva, inversa de no sé qué, tío, al final es intensidad, volumen, frecuencia y ya juegas tú de la forma que él necesite. Luego ya se le pondrá un nombre o no en función a cada movimiento, lo que haga, la variante o no, pero que no se trata de decir voy a hacer progresión lineal, por poner el ejemplo con la programación, que es más fácil. Progresión lineal en el otro no sé qué. No, ¿qué necesito? ¿Cómo voy a descargar el movimiento? ¿Cómo lo voy a cargar? ¿Cómo voy a recuperar la fatiga? Y eso luego tendrá un nombre, ¿no? Es un poco rollo, por así decirlo, que suene feo, un poco de arte en el movimiento de cómo tú, ¿no? Algo humano, lo adaptas a ti al movimiento, que no deja de ser algo entre más biomecánico, pero bueno. Que no entendamos que no es una ciencia de esto, y yo te puedo decir aquí, oye, pues cuando llegas al gimnasio que hagas esto. O sea, que al final tampoco, vale, si quieres clasificarte, clasifícate, por decirlo así. Básicamente. Pero que al final va a pasar todo por la misma regla, los mismos principios, porque sin esos principios el movimiento o va a ser nulo o no va a ser eficiente. Entonces, al final, yo me quedo con eso, con esas pequeñas bases y luego el resto girará en torno a eso. Luego ya puedes coger y ponerte a hacer de, pues, llevas contra el dorsal de esta forma, busca tener esta intención, cualquier cosa. Ya, tampoco hay que complicarse. No complica más el movimiento de lo que tienes que complicarlo, que luego, pues al final, estás más pendiente de esos pequeños detalles que del propio movimiento. Y eso es algo que pasa muchísimo en el powerlifting. Centrado en pequeños detalles, llegas al peso muerto y no estás pensando en coger y tirar. Así que, ¿algo más? ¿Quieres añadir tú algo más? Yo, si tú quieres decir algo. Yo por mi parte. Así que nada, lo mismo que en el otro vídeo, que si tenéis alguna duda, queréis que aclaremos lo que sea, hablemos bien de ello más extenso, o a lo mejor hay alguna cosa que hemos nombrado por encima y nos queda más clara, me lo pones, nos dice lo que sea y ya la resolvemos. Así que nada, familia, espero que lo hayáis pasado bien y nos veremos algún día más con Marco en otro entreno.